onda amigos? Hoy les traigo cosas que no sabías de Rust Mobile. También tenemos skins y por si fuera poco, nuevo tráiler oficial. Así que yo los dejo en el video. Amigos, aquí tenemos el tráiler y quiero que vean una característica que solo está en Rust Mobile.在情报柜等待破译后，即可提升情报等级。升级后即可立即获得各类高价值奖励。装备、蓝图、皮肤应有尽有。如果你够强，快速获取情报，超加是更好的选择。 Bueno amigos, como pudieron ver, eso fue el tráiler hablando de una nueva característica que va a estar en Rust Mobile. Ahorita vamos a hablar de esa mesa especial. Y bueno, aquí veamos esta imagen con los code locks. Cuando tienes permisos, al parecer en el gabinete automáticamente vas a tener permisos también en las puertas para poderlas abrir. También veamos esta siguiente imagen que vas a poderle dar a tus compañeros de equipo algunos permisos especiales. Esto es muy bueno porque luego hay gente que es traicionera, así que en base a la confianza pues le puedes dar permisos a tu base, ya sea solamente para construir o para demoler o para agarrar cosas o simplemente pues para entrar y salir. Así que esto está muy genial. Aquí están los materiales con los cuales puedes construir tu base y bueno, el inicial que es obviamente para construir es la paja. Posteriormente sí tienes que mejorarlo, ya sea los diferentes materiales como madera, piedra, metal o steel o HQ. Así que esos son los materiales de construcción. Y para desbloquear todo lo que quieras en el juego vas a requerir lo que es la chatarra. Y de esa manera, en base al tier 1, tier 2 o tier 3 vas a ir desbloqueando ciertas cosas como armas, armaduras, cajas o cosas que requieras para hacer tu base. Y está dividido por áreas, ya sea combate, survival, construcción o electricidad. Y esta es una de las características que yo no había visto en Rust de PC, pero bueno, va a estar en el de móvil. Y son estas bolsitas que vas a obtener de las cajas al ir al farmear a la calle. Y estas bolsitas, como viste en el video inicial, más o menos tiene su propósito. Las vas recolectando, las vas ingresando a esta estación de inteligencia y te va dando recompensas. Y esas recompensas pues te van a venir muy bien para que vayas agarrando ventaja. Y al parecer te van a dar skins o armaduras o no sé cómo sea, pero bueno. Y es más o menos el proceso, recolectas, aprendes, vas mejorando y recolectas tus recompensas. Y como pudiste ver en las recompensas venía lo que son skins y aquí tenemos estas skins muchachos que ya van a estar y como podemos ver tenemos la verde abajo, después una negra y arriba la del señor Tiburoncín. Y yo creo que estas van a estar muy chulas. Y bueno, aquí una característica que hay en este juego es cada que mueres, cuando cae tu armadura, esa armadura pues obviamente se la puede poner el enemigo o tú si matas a alguien te la puedes poner. Obviamente pues tú las puedes tener y me imagino que va a haber una mesa donde las vas a poder pintar para ponerle el modelito o la skin a las armaduras de metal que tengas. Ahora bien muchachos, vamos a ver algunos gameplays en donde nos muestran algunas características que todavía tenemos dudas. Como podemos ver en algunos gameplays, bueno, primero que nada, todavía no se sabe con certeza de cuánto sea el team máximo. O sea, por lo que yo sé, he visto de 4 nada más. Pero yo sé que hay muchas personas que juegan en Legión y no sé si ya vaya a haber algún tipo de alianza o legiones para más personas. Algo que veo es que en este clip quiero que vean que está rompiendo lo que es la estación de inteligencia. No es el gabinete normal, sino es una estación de inteligencia y la está rompiendo por una razón. Cuando la rompe suelta una cajita y si recordarán en el video, aquí el men mete las bolsitas de colores para ir desbloqueando mejoras y eso. Lo que no sé es qué te suelta. Quiero que vean cuando lo rompe suelta la cajita, pero por desgracia cuando el men la va a lootear no aparece, o sea, no sale el clip, no sé qué es lo que sale, si es loot que guarde de manera aleatoria, farmeo, o sean esos ticketcitos para tú aprender alguna mejora. Quiero que vean a continuación este gameplay.
Es un, no sé, pues es un chino que está grabando este video para su comunidad y justamente está platicando en el video porque la gente le pregunta acerca de qué pasa si él raidea una base, rompe el gabinete, qué pasa si él pone el suyo, puede destruir la base o algo así. Bueno, aquí es algo que muchos se preguntan porque en las, cuando tú pones tu gabinete puedes wipear la base, construir o quedártela. Pero bueno, aquí hay algo interesante para que los que tengan dudas de cómo es la mecánica, pues más o menos pues sepan cómo es. Déjame mostrarte cajas de las cajas. Bueno, es lo que está hablando el men este. Dice, luego de los comentarios ayer algunos hermanos estaban preguntando si en este juego, después de que se elimine el gabinete territorial, puedes wipear la base. Estoy aquí para decirte muy claramente, incluso si derribas el territorio, no puedes simplemente borrar la casa. O sea, no se puede, chicos. Es algo que está en Rust. Igual allá, lo único que se puede hacer es grifear la base o simplemente cerrarla y esperar a que se caiga sola por el tema del mantenimiento. Así que aquí no se pueden wipear. Bueno, veamos a continuación cómo es el tema de la construcción. Como pueden ver, aquí pone la puerta y tiene la característica de poder girar las estructuras, porque aquí hay un lado bueno y un lado malo. Si lo pones del lado malo, te lo pueden raidear fácilmente, así que hay que tener cuidado de qué lado colocas tu estructura. Aquí vemos la animación que tiene cuando puedes destruir las estructuras, se ve muy bien. Y también quiero que vean esto, el tema del mantenimiento, van a llevar las bases mantenimiento y también puedes mejorar tu base desde el gabinete. O sea, esta es una característica muy, pero muy buena, porque de esa manera te facilita cuando quieras mejorar a piedra o a metal. También algo interesante, pues es el territorio, te marca un círculo de qué tamaño es el territorio. Muy similar a Mission Evo, que ya lo había metido hace mucho tiempo, ¿se acuerdan? Y ya también está en Rust y ahora pues eso te sirve para saber dónde puedes poner sacos, dónde puedes construir. O sea que esto está genial. Y bueno, pues vamos a ver este último gameplay, muchachos, en donde vemos más cosillas que están en el juego. También hay molinos, como pueden ver ahí los ponen como defensas, porque los molinos generan energía y puedes poner torretas, que esas te sirven de defensa para obviamente pues evitar que la gente enemiga se acerque a tu territorio, o inclusive como trampas, porque ahí se acercan, mueren, entonces tú llegas y looteas y ya vas sacando loot. Bueno, aunque esas torretas con un buen arco compuesto o arco normal desde lejos le vas dando, puedes romper las torretas, y si es como en Rust, pues te va a soltar el arma y te la llevas. O sea que eso está brutal. Y bueno, pues vamos a contestar algunas preguntas que me han dicho mucho en los comentarios, que para cuándo sale. Bueno, aparentemente las betas globales salen para inicios del 2025, o sea que estamos hablando que pues, para enero, febrero ya empezarán las betas globales. Ahorita solamente es en China. Pues bueno, todo lo que te está habiendo, al parecer todavía ni siquiera son betas, creo que lo están considerando como si fueran unas alfas, aunque el juego yo veo el juego muy bien, yo no veo que se vea mal, o sea, realmente yo lo veo muy completo. Por cierto, si vieron en el tráiler, hay petros también, vamos a poder ir en lanchas a las petros, o sea, tiene trenes, bueno, los túneles también, o sea, está muy completo el juego, muchachos, o sea, prácticamente tenemos un juegazo. Y obviamente pues bueno, vamos a sacar mucho contenido de este juego. Yo sé que muchas personas, bueno, pues gustan en mi canal de jugar las Island, pero bueno, vamos a ver cuáles son los requisitos mínimos para que lo puedan jugar pues más adelante, a ver si luego consigo información de algunos dispositivos que están jugando bueno, estas pruebas, y ya más o menos darnos una idea qué es lo que vamos a esperar, ¿no? Obviamente pues bueno, yo como les decía en los comentarios, pues yo creo que mínimo van a necesitar un Snapdragon 870 para arriba, porque pues es uno de los procesadores pues de gama media alta, porque tal vez te deje instalarlo con otros procesadores, pero sinceramente yo creo que te va a ir mal. Y entendamos que estos juegos pues que están saliendo ahora pues cada vez son más potentes, y sinceramente pues miren, yo creo que es momento de actualizar ya nuestros dispositivos. Yo sé que para muchos es muy complicado, pero pues es cuestión de que quieran considerarlo, chicos, ya que van a poder jugar Rust ya no necesariamente en una PC, sino en un móvil y realmente con las características de una PC. Y déjenme decirles que he notado que este Rust tiene ciertas animaciones que no tiene el de PC, como el de agarrar cosas. Ven cómo mueve la manita, puedes agarrar cosas y de esa manera pues bueno, tiene otras animaciones, ¿no? Que no tiene el de Rust PC, como también lo que es esta estación de inteligencia que no está en el Rust PC, pero bueno, tal vez vayan agregando en un futuro más cosas que ya tiene el Rust oficial, pero la mera verdad, esto está genial, chicos. Yo estoy muy contento con el desarrollo del juego. Vamos a seguir trayendo cada vez más noticias, toda información, videitos que me vayan llegando, algunas imágenes que nos sirvan para ir, que nos sirvan de guía para ir aprendiendo, pues va a estar brutal. Miren, aquí se están
matando estos Mets. Están echando fuego. ¡Mátalo! Pero bueno, chicos, yo espero que les haya gustado. Y bueno, como siempre les digo, un saludito. Ya, hasta luego. Chau, chau. Nos vemos en el próximo video. Chau. Oigan, ¿ya vieron? Tercera persona cuando te subes al caballo. Oye, si eres nuevo, suscríbete, carnalito. Échame un like y un comentario. Chau. Bueno, y déjame tu pregunta. Bye.